I am running for West Contra Costa Unified School District School Board Trustee, Ward 1. Y estoy postulando para la posición de fideicomisario del Distrito Escolar de West Contra Costa County. I've been in the field of education for over 15 years. Tengo más de 15 años de estar en la plataforma de educación. From classroom teacher, parent volunteer, and community leader to school board trustee. Desde maestra hasta voluntario de padres de familia y también fideicomisario de la mesa. I will work to ensure transparency and accountability to policies. Voy a trabajar duro para la transparencia y también para contabilidad de los pólices. While ensuring programs are equitable, sustainable, and have built-in capacity for measured growth. Y asegurarme de que sea igualitario, sostenible y también que se mida proceso durante el proceso. I was born and raised in Alabama. Fui criada y nacida en Alabama. I've lived in West Contra Costa for over 20 years. He vivido aquí en West Contra Costa County por más de 20 años. For me, school is a place where knowledge flowed like a river. Para mí, la escuela era como un lugar donde el río corre donde el agua corre como un río. My relationship with school led me to graduate from Auburn University. Mi relación con la escuela me hizo lograr recibirme de la universidad. I'm sorry, can you tell me that university again? Sure, Auburn University. De Auburn, la Universidad de Auburn. Earning a double major in history and English with a credential to teach. Logrando la doble especialización de ser maestra y con la habilidad de poder enseñar. As a classroom teacher, I know how important it is to have an intentional space for parents and students. Como maestra, sé lo importante que es tener un espacio intencional, no solamente para los alumnos, pero también para los padres de familia. Teaching in California and Alabama provided me awareness that relationship is more than what I thought. School relationships were more than what I thought they were. Enseñando en California, al igual como Alabama, me di cuenta de lo importante que es la enseñanza en estos medios. School is more than just a river. It has to be barrier-free and provide the containers. La escuela es como un río y tiene que estar fuera de barreras y de contenidos. I am a parent volunteer who's navigated the educational system. Yo soy un padre de familia voluntario que he podido navegar el sistema educativo. I know what it's like to fight for teachers and advocate for students on the front lines. Yo sé lo que es abogar para los maestros, los alumnos en la mera frente. Being a boots on the ground community leader means that I create and maintain relationships. El hecho de que soy líder comunitario me da la oportunidad. Can you repeat what you said, please? Sure. Being a boots on the ground community leader means that I create and maintain relationships. Lo que hago es no solamente creo relaciones, pero también trato de mantenerlas. Thank you. Thank you. I'm sorry, as school board trustee, this is the last part. As school board trustee, I will set direction, provide support, and continue to advocate for our students. Lo que voy a hacer como fideicomisario es hacer que... Can you repeat that again? I'm very sorry. That's okay. As your school board trustee, I will set direction, provide support, and continue to advocate for our students. Como fideicomisario, pienso seguir apoyando y probando que sea... I'm very sorry about this interpretation. It's very hard to kind of find the same kind of rhythm and flow. I completely understand. Pero lo que voy a hacer es apoyar y seguir dando mi voz y ayudar en este asunto. Thank you so much. And I just want to say, allow me to take your voice to the board. Thank you for having me, ladies. I appreciate it. Y lo último que quiero decir es quiero permitir que me dejen llevar mi voz a la mesa. Gracias. Miss Estela. Okay.
Hello, everyone. Buenas, señoras y señoras. I'm Estela De Paz, and I'm running for the Area 1 School Board position. Hello, good afternoon. Buenas tardes. Yo soy Estela Paz y estoy postulando para el fideicomisario de el Distrito 1. My deep appreciation for the American public education system started in 1981. Mi aprecio al sistema educativo americano comenzó en 1981. That's when my family moved from the Philippines to America. Eso fue cuando mi familia decidió emigrar de las Filipinas a América. My parents said, if you get a diploma in America, no one can challenge it. Mis padres me dijeron, si obtengo un diploma aquí en América, nadie me lo puede desafiar. And they are right. Y ellos Because tienen razón. ¿Por qué? Porque the amount of programs and subjects in an American school is really impressive. Porque es impresionante los programas y servicios que tienen en una escuela pública aquí en los Estados Unidos. For example, when I was in John Sweat, Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela de John Sweat, when I was a high school student, cuando fui alumno de la escuela secundaria, I got English classes as an ESL student. yo pude tomar clases de ESL, lo que es inglés como segundo idioma. Of course, now we know this as ELL. Y ahora, pues en día se llama ELL. And that opened doors for college for me. Y eso me abrió puertas para poder atender la universidad. And recently, my son, Y recién mi hijo, here in Contra Costa Unified, aquí en el distrito de Contra Costa Unified, was diagnosed with autism. fue diagnosticado con autismo. So he got an IEP. Así es que le dieron un plan individualizado de educación. That provided services Y like, eso nos dio servicios, por ejemplo, like OT, OT, speech therapy, lo que es terapia del habla, social skills learning, y aprendizaje de sociales, sí, gracias. gracias, which really changed his life. Que cambió completamente su vida. So our school district is in crisis. Así es que nuestro distrito escolar está en una crisis. We have a $62 million deficit. Tenemos un déficit de 62 millones de dólares. And COVID-19 changed our school's daily life Y el COVID cambió nuestro día diario de escolar. and highlighted social inequities that we must address and overcome. Y rayó desigualdades sociales que tenemos que ocuparnos y tenemos que superar. Our current board has been ineffective Nuestra mesa ahorita no es efectiva because they make decisions out of emotions and not based on facts and data. porque toman decisiones basadas en emociones, no en los hechos y en lo que dice la data. I'm bringing 20 plus years Traigo más de 20 años of management and leadership experience de manejar y de liderazgo from banking and technology industry. de las industrias bancarias y también de tecnología. I have a bachelor's in business Tengo un bachillerato en negocios and I have a master's degree in project management. y tengo una maestría en como director de proyectos. I've been a parent volunteer for more than 10 years. Soy padre de familia voluntaria de más de 10 años. I've been the president of many school site councils. También he tomado la posición de presidente de muchos consejos escolares. And I've been on many district level advisory committees. Y también he sido parte de muchos comités de distrito que dan consejos. At a school level, I volunteered as a classroom mom, En el nivel de la escuela, yo he prestado mis servicios como voluntaria en el aula, as the swim mom, como mamá del equipo de natación, the cross country mom, lo que es
cross country. Lo que es competición de correr. And I was also the classroom mom for the class of 2021. Y también fui la mamá de la clase del año 2021. I'm rolling up my sleeve because I want to make sure that our district serves all of our families effectively. Me estoy levantando Can you repeat that, please? I am rolling up my sleeves because I want to make sure that our school district serves all of our students effectively. Estoy, lo que dice, enrollándome la camisa para asegurarme de que todas las familias tengan la misma igualdad. Thank you for the opportunity to speak to you today. Gracias por la oportunidad de poder hablar con ustedes el día de hoy. I hope to earn your trust. Espero recibir su confianza, ganarme su confianza, so that you can confidently vote for me on November 3rd. para que puedan votar por mí con confianza el 3 de noviembre. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much for the introduction. Okay, Linda, you have to start with the introduction for trustee area. I gonna. Thank you, Petronila. Hi, everyone. My name is Ada Narvaez. I'm a parent member of the West Contra Costa Parents Council. Mi nombre es Ada Narvaez. Ada Navarras. And I'm a parents member of the West Contra Costa Parents Council. Y soy miembro del Consejo de Padres de West Contra Costa. Our mission of parents, the mission in the Parents Council is made out of parents with children enrolled in the school district of the West Contra Costa School District. We are parents volunteer. I'm sorry, am I going to interpret complete right after you, Ada? Yeah. Okay. Please. Okay. Si puede repetir, por favor. Okay. Our mission in the West Contra Costa Parents. Nuestra misión en el condado de West Contra Costa is to advocate for a quality of education for our students in the district. Es para abogar para un sistema educativo para nuestros hijos en el distrito. Where minorities and underserved students are too often segregated and discriminated against. Donde las minorías y familias de bajos recursos son discriminados. The Parents Council partnered with other community organizations and representatives of the school district. Los padres del consejo y representantes del distrito We partnered with organizations se han juntado con otras organizaciones and representatives of the school district y representantes del distrito escolar to create better administrative policies para crear mejores políticas administrativas and manage the school funds so they can go straight to the students and education. y mejor uso de los fondos escolares para que puedan ir hacia lo que realmente importa, los estudiantes. Our dream is to make this possible and real in our communities. Esto es lo que queremos hacer y construir en nuestras comunidades. Because we believe for every kid from K to 12 to have a better education. Porque creemos que todos los estudiantes del grado K al 12 tienen derecho a una educación de calidad. Regardless of their zip code where they live. Sin que importe dónde vivan. Their skin color. El color de la piel de ellos. And race. Y su raza. Thank you.
Linda, can Gracias. you do, yeah, Hi, my name is Linda Ruiz Lozito, and I helped on the trustee area elections a bit. This is the first year for trustee area elections for West Contra Costa Unified School District. The California legislature passed the California Voting Rights Act of 2001 after it was established that at-large elections diluted the votes of minorities. Mi nombre es Linda Ruiz Lozito. Este es el primer año para las elecciones del área de fideicomisarios del Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa. La legislatura de California aprobó la Ley de Derechos Electorales de California de 2001, el CVRA, después de que se estableció que las elecciones generales diluyan los votos de las minorías. The school board did not represent our very large, diverse district, both ethnically and by region. La Junta Escolar no representó a nuestro amplio y diverso distrito ni étnicamente ni por región. Until 2018, there had been only 2 Latino school board members in a district that has over 50% Latino student enrollment. Hasta el 2018, solo habían 2 miembros latinos de la Junta Escolar en un distrito que tiene más del 50% de matrículas de estudiantes latinos. Additionally, there had been only 6 African American school board members. Además, solo había 6 miembros de la Junta Escolar afroamericanos. For approximately 20 years, 3 of the 5 school board members were from the same city, El Cerrito. Durante aproximadamente 20 años, 3 de los 5 miembros de la Junta Escolar eran de la misma ciudad, El Cerrito. This is a large district that includes Richmond, San Pablo, Pinole, Hercules, El Cerrito, El Sobrante, and other incorporated areas. Este es un distrito grande que incluye Richmond, San Pablo, Pinole, Hercules, El Cerrito, El Sobrante y otras áreas no incorporadas. Large contributions to school board candidates have come from construction-related interests since the beginning of our $2 billion bond program. Las grandes contribuciones a los candidatos a la Junta Escolar provienen de intereses relacionados con la construcción desde el comienzo de nuestro programa de bonos de $2,000 millones. Having smaller trustee areas makes it much more possible for a candidate to run a grassroots campaign and not rely on backing from any external stakeholders. Tener áreas de fideicomisarios más pequeñas hace que sea mucho más posible para un candidato llevar a cabo una campaña de base y no depender del respaldo de partes interesadas externas. It is progress that in 2020, Contra Costa is having their first legal trustee area election that complies with the California Voting Rights Act of 2001 and the Federal Voting Rights Act of 1965. Es un progreso que en el 2020, el Distrito Escolar de Contra Costa esté teniendo su primera elección de área de fideicomisario legal que cumple con la Ley de Derechos Electorales de California de 2001 y la Ley Federal de Derechos Electorales de 1965. I'm sorry. I see the bottom. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Petronila Fernández y voy a empezar a hacer la primera pregunta. Gracias a las dos lindas candidatas por estar aquí hoy presente. Good afternoon. My name is Petronila Fernandez, and I am going to be asking the candidates the questions, and I really appreciate you both being here today.
Y la primera pregunta es para la señora Estela de Paz. The first question is for Mrs. Estela de Paz. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué decidió postularse para este cargo de distrito escolar? And your first question is, why did you decide to run for office as the trustee of the West Contra Costa Unified School District Board? Because of the experience that I've had with volunteering, both at a district and at a site level, Porque por mi experiencia como voluntaria en el hecho en el distrito y también en el sitio. I saw a lot of inefficiency about how things are happening in our district. Vi que las cosas no son muy eficientes, las cosas que están pasando en nuestro distrito. For example, I saw things that are happening at the district committees that I'm involved in. Por ejemplo, yo vi cosas en los comités del distrito de cual yo estoy involucrada. Those are promises that included money associated with the specific initiative. Y eran promesas sobre dinero que se hicieron con la iniciativa, But it never goes down to the school level. pero nunca llega al nivel de la escuela. My background as a project manager Mi experiencia como manager de un proyecto allowed me to see that there's really a lot of things that we can do to make things better. me dejó ver que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar las cosas. For instance, we can start creating measurable benchmarks Por ejemplo, podemos crear lo que son marcos de medida that we can make sure our district and our schools y podemos asegurarnos que nuestro distrito, igual como nuestras escuelas, are following and are accountable for. están siguiendo y se puede seguir con contabilidad. Because that's what we need to do in order to make sure that all of our students are getting the same kind of good quality education they deserve. Porque eso es lo que tenemos que hacer para asegurarnos que todos nuestros estudiantes están recibiendo una enseñanza de calidad. So I'm really running because I want to help fix problems that we have. Así es que estoy postulando porque de veras quiero arreglar problemas que ya tenemos. The biggest of which is this $62 million deficit. La más grande que tenemos es este presupuesto del déficit de 62 millones. As a project manager, I've managed many multi-million-dollar projects. Y yo tengo experiencia como manager de manejar proyectos multimillonarios. So I know how to do this. Así es que yo sé cómo hacer esto. I hope that I would have the opportunity to actually serve the school district that I think has a lot of potential. Espero tener la oportunidad para servir este distrito que creo que tiene mucha potencial. So I'm ready to take on this challenge Quiero tomar esta meta to make sure that our students have got a good quality education. para asegurarnos que nuestros hijos van a tener una enseñanza, una educación de calidad. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you, Miss Estela. Ahora seguimos con la señora Jamila Smithfield, perdón. Now we're going to continue on with Mrs. Jamila Smith-Folds. La pregunta es, ¿por qué decidió postularse para el cargo de West Contra Costa High School District? And the question for you is also, why did you decide to run for this position at West Contra Costa Unified School District? 2020 is a movement, not a moment. El año 2020 es un movimiento. As an experienced classroom teacher, Como una maestra con experiencia en el salón, I know how important it is to make decisions that will work inside the classroom. yo sé qué importante es tomar decisiones que van a funcionar adentro del salón de clase. As a fierce parent volunteer, Como un padre de familia voluntario con mucha ferocidad, who has been awarded Parent Volunteer of the Year for 2 consecutive years,
quien ganó el título de voluntario, padre de voluntario por 2 años seguidos, I understand that we must have a relationship with our parents. yo entiendo que tenemos que tener una relación con nuestros padres de familia. As a community leader, Y como líder de la comunidad, I know that we cannot keep school in a bubble. yo sé que no podemos mantener la escuela en lo que es una burbuja. School without the teachers, the parents, and the communities will never succeed. Una escuela sin los maestros, los alumnos y los padres de familia no va a funcionar. I am able to take the voice of everyone to the board. The Yo- parent, Yo estoy dispuesta y tengo la sabiduría de llevar esta voz a la mesa para cada padre de familia, the parent, the teacher, and the community. los maestros y la comunidad. I'm a parent of 3 school-age children, Yo soy mamá de 3 niñas en la escuela, one who has an IEP, uno que tiene un plan individualizado de educación, one that is labeled GATE, una que tiene el título de GATE and one that will try the system in all the ways possible. y una que va a probar el sistema en todas las formas posibles. I have spent my entire life serving. Yo he pasado mi vida entera sirviendo. I have a proven record of support and service, and I simply want to give back to the community who's given so much to me. Yo tengo un récord comprobado y yo simplemente quiero ser una persona de la comunidad que está aquí para apoyar y ayudar. Gracias. Thank you. Y sigo con la segunda pregunta. ¿Puedo comenzar con usted misma, señora Jamila? Mi pregunta es, ¿cuál es el plan para mejorar los resultados educativos en su primer año? This question also is for you, Ms. Jamila. I'd like to ask you, what is your plan to improve educational outcomes in your first year? That is such a great question. Esa es una pregunta muy buena. I understand that COVID Yo entiendo que COVID has given us an opportunity to take a pause. nos ha dado una oportunidad de tomar una pausa. It is now time to make sure that we evaluate the learning loss that our students are having in this moment. Ahora es el momento de reevaluar el aprendizaje que nuestros hijos están teniendo en este momento. In my first year, I will make sure that there's policies and programs that have proven to work with our children. En mi primer año voy a asegurarme que hay programas y pólices implementados para ayudar a nuestros hijos. Our children have to be at the center of all of our decisions and our planning. Nuestros hijos tienen que estar en el centro de todas nuestras decisiones. Could you repeat what you said about the center of? Our children have to be at the center of all of our decisions and planning. Nuestros hijos tienen que estar al centro de nuestras decisiones y también en el plan. Data shows that if children don't read at grade level by 3rd grade, Las estadísticas demuestran que si un alumno no está a nivel de lectura en el 3er grado, they are more likely to not graduate. They are 4 times more likely not to graduate high school. están 4 veces más en peligro de no recibirse y cumplir lo que es la high school. This is something that I will tackle within my first year. Literacy is key, and it's the key to get the resources into the hands of the parents. Esto es lo que yo voy a tratar de atacar en mi primer año, porque la lectura, el leer es lo que es la llave. So within my first year, I want to close the literacy gap we have within our elementary school children that bleeds into middle school and high school. Y lo que quiero hacer es cerrar lo que es esa falta de lectura en los alumnos, porque lo que pasa es que si no atacamos eso en el nivel de escuela del primer grado,
al quinto, entonces se va a traspasar lo que es al middle school y a la high school. This is going to take a lot of hard work and commitment from the community. Esto va a tomar mucho trabajo y va a requerir mucho trabajo y va a requerir mucho apoyo de la comunidad. But together, we can do this. We can take the steps to close the literacy gaps. Pero juntos podemos tomar los pasos para cerrar lo que es lo que es la falta de lectura en ciertos estudiantes. As your school board member, you can count on me. And as a former English teacher, you can count on me to make literacy a top priority. Y como fideicomisario y también como maestra de inglés, pueden contar conmigo en poder arreglar este problema de lo que es la lectura. Thank you, Ms. Yamela. Vamos con la segunda pregunta para la señora Estela de Paz. La misma es, ¿cuál es el plan para mejorar los resultados educativos en su primer año? Now we're going to go to Ms. Estela and we're going to ask you the question, what is your plan to improve educational outcomes in your first year? So there are really two things that are big things that are happening in our school district right now. Hay dos cosas muy grandes que están pasando ahorita en nuestro distrito escolar. One of them is of course, the Vision 2020 set about by our current superintendent. Ahorita es la visión 2020 lo que ha hablado el superintendente. The second one are some changes in how we manage performance improvement schools. La segunda es cómo vamos a arreglar o cambiar lo que son las escuelas de bajo rendimiento académico. Where their success has been tied to the school plan for the single plan for school student achievement. Can you repeat that again, please? So where the successes of performance improvement schools have been tied to the SPSA, which is the site plan for student achievement. Donde los logros de lo que es el rendimiento académico son vinculados con lo que es el SBSA. So with the Vision 2020, many of you know that con la visión 2020, como muchos de ustedes saben, many of you know that our schools are still failing. Ustedes saben que nuestras escuelas están fallando. Proficiency levels in math and English have remained low. Los niveles de proficiencia en lectura y en matemáticas se mantienen bajos. So 1 in 3 of our elementary school students, 1 de 3 niños en la escuela primaria achieve proficiency in English. Logran obtener lo que es proficiency en inglés. Also, we know that currently, although Vision 2020 también sabemos que ahorita la visión 2020 have promised an 80% reclassification rate at 5th grade, nos prometió un 80% de reclasificación en el 5º grado. we only have less than 30% of reclassification happening. Y solamente tenemos menos de 30% de reclasificación. This is absolutely unacceptable. Y esto no es aceptable. Because we have about 12,000 English language learners in our community. Porque tenemos aproximadamente 12,000 estudiantes aprendiendo el inglés. Also, on the performance improvement of schools, también sobre el rendimiento académico en nuestras escuelas, we have about 20 of our schools that are still considered PI. También todavía tenemos 20 escuelas que se consideran PI.
Clearly, we need to change all of these things by, Claramente tenemos que cambiar todo esto by having clearer goals around levels of proficiency en tener metas muy claras en lo que es el proficiency and coming up with interventions y, for our, I'm sorry, go ahead. coming up with interventions for our reclassification. Y tratando de buscar la manera de intervenir para esas reclasificaciones. We need to start looking for best practices that are available either in our schools that are doing well with these issues, Y lo que tenemos que ver es donde están practicando mejor en quizás otras escuelas or look at other districts that are doing a lot better than us. o ver otros distritos que están siendo mejor que nosotros. Thank you very much, Ms. Stella and Jamila. I'm gonna follow up with the questionnaire this time. This is my turn. I will start with Ms. Jamila. My question is, explain your understanding of the disparity of education in our district and your plan for fixing it, especially academically low performing schools in low income minority areas. Esta pregunta sería para la señora Jamila Smith Foles. La pregunta es, explica su comprensión de la disparidad de la educación en nuestro distrito y su plan para solucionarlo, especialmente las escuelas de bajo rendimiento académico en áreas de minorías de bajos ingresos. All the questions will be posted on the chat for you to read it. Thank you. Todas las preguntas estarían en el chat. Okay, I'm just going to take a minute to read it in the chat one more time, please, if that's okay. Yes, sure, of course. All right, thank you. I want to make sure that I answer that question. It's a great question. I taught at Gompers Continuation High School Yo enseñé en Gobbers Continuation High School for 5 years. por 5 años. I have authentic, real experience of what that disparity looks like because I saw it and taught it every day. Yo tengo tengo experiencia auténtica de la disparidad en las escuelas porque yo enseñé en esos salones. Teaching is relationship based. El ser maestro o la enseñanza se trata de tener una base, una relación como base. The first thing I had to do Lo primero que tenía que hacer was make sure my students knew that they could succeed and that they could have success. asegurarme que mis alumnos sabían que podían lograr sus metas y que iban a tener logros. I had to make sure that they understood Yo tenía que asegurarme que ellos entendían that I was investing in them que yo estaba invirtiendo en ellos and they needed to invest in themselves. y ellos tenían que invertirse en ellos mismos. I called parents. Yo llamé a padres de familia. I walked students home. Yo encaminé a mis alumnos a sus hogares. I stayed after school to tutor. Me quedé después de la escuela para ayudarles. I came to school early to tutor. Yo también llegaba temprano a la escuela para ayudarles. I showed them that they were valued and that they were worth it. Y yo les enseñé de que ellos tenían valor y que ellos valían la pena. I say all of that to say teaching at Gompers has taught me that disparity and children not performing is something that's easily correctable when we invest. We have to invest in our students. Yo digo eso después de enseñar en Gompers. I'm sorry, ma'am. Can you repeat that again, please? Sure. Teaching at Gompers showed me El enseñar en Gompers me enseñó that a disparity que una disparidad can easily be fixed puede fácilmente ser solucionada when we invest in our students. cuando invertimos en nuestros hijos. It has to be community mindset investment.
tiene que ser un pensamiento de comunidad conforme. We can do this together. Podemos hacer esto juntos. There are 32,197 students in our district. Hay 32,197 estudiantes en nuestro distrito. If we lose one, we can lose all. Si perdemos uno, podemos perder a todos. My plan Mi plan, as your school board trustee como fideicomisionario, is to take those skills that I had as a teacher at Gompers es tomar lo que aprendí como maestra en Gompers and multiply them throughout the community. y multiplicarlos por toda la comunidad. Let's all invest in our students because they all can succeed and we can stop the disparity. We can close the gap. Vamos a invertir en nuestros estudiantes para poder cerrar lo que es esa disparidad. It's going to take us all working together with the students in the center. Va a tomar que nosotros todos juntos trabajemos, pero siempre con los estudiantes al centro. And thank you to my students at Gompers for showing me that you can do it. Y gracias a mis estudiantes de Gompers por enseñarme que sí se puede. Thank you, Camila. The same question for Estela. Explain your understanding of the disparity of education in our school district and your plan for fixing it, especially academically low-performing schools in low-income minority areas. La misma pregunta se le hará a la señora Estela de Paz. Explica su comprensión de la disparidad de la educación en nuestro distrito y su plan para solucionarlo, especialmente las escuelas de bajo rendimiento académico en áreas de minorías de bajos ingresos. So I spent 7 years as the school site council chairperson for Wilson School, now known as Michelle Obama Elementary. Yo pasé 7 años como la persona, el chairperson en el sitio de la escuela Wilson School, que ahora es Michelle Obama. Wilson has got a great heart and dedicated teachers. Wilson tiene un buen corazón y maestros muy dedicados. That amount of dedication and the amount of work that the parents are in that school was putting in that school was just amazing and truly inspirational. Fue muy Great heart. Wilson fue una escuela de muy buen corazón. If you can repeat what you said, I'm sorry. Okay. Wilson School has got a great heart, and the amount of dedication that the teachers and parents in that school were putting in place is truly amazing. La cantidad de trabajo que estaban poniendo los padres de familia en la escuela de Wilson fue algo asombrante. But I have to be honest that the attention of the district was not quite where it needed to be. Pero tengo que ser muy honesta porque la atención del distrito no fue tan agradable, digamos. Because, for example, Por ejemplo, when we were trying to get Wilson designed, cuando estábamos tratando de diseñar a Wilson, the priority was given to other projects in El Cerrito. la prioridad se le dio a otros proyectos en El Cerrito. And only now was Wilson actually finished. Y ahora Wilson se ha terminado. That kind of reprioritization of Ese what's tipo going on de lo que es poner prioridad requires better advocacy at all levels. requiere mejor abogacía en muchos niveles. In order to work on this and make things better, Para poder trabajar en esto y hacerlo mejor, it is important that the representation from the top es muy importante que la representación desde más arriba to the school level hasta el nivel de la escuela continue to be consistent. sigue consistente. This change into area representation, Este cambio a áreas de representación I'm hoping will actually make things a lot better so that people and other
students and families in schools like Wilson are seen. Espero que mejore para que las familias y los estudiantes de Wilson pueden ser más bien vistos o escuchados. Of course, there's also a lot of things that we could be doing to help educate our parents. Claro, hay muchas otras cosas que podemos hacer para educar a los padres de familia. So that they know how to navigate. Para que ellos puedan navegar. So that they can advocate for themselves. Y abogar para ellos mismos. I'm a member of the West County Regional Group. Yo soy miembro del West County Regional Group. Which teaches young parents. Que enseña a padres de familia jóvenes. How to navigate our education system. Cómo navegar nuestro sistema educativo. What kind of services are available? ¿Qué tipo de servicios están disponibles? Who to talk to in order to make sure that those services are actually being provided to their students? ¿Con quién hablar para que esos servicios sean activados para los estudiantes, para sus estudiantes? What benchmarks should be met at a certain grade level? ¿Y qué es lo que debe de cumplirse en cada nivel de grado? To make sure that our students are achieving. Para asegurar que nuestros hijos están logrando. Thank you. Time's up, I think. Yeah. Okay. Thank you. I'm gonna make this the next question, and I would like to start again with Ms. Stella. The COVID-19 pandemic has changed education and the way children are taught. This is a new model for education where parents, children, and teachers have had to adjust to the new way of teaching. New standards will need to be met, and trustees will be responsible for delivering those standards. The question is, what do you identify as a challenge to underserved households, and what specific measures will you implement to track educational shortfalls when students return to classrooms? So as far as challenges for underserved household, I'm looking at two things. Lo que son las dos cosas que estoy viendo para los hogares de nuestros estudiantes son dos. First, I'm looking at access. Estoy viendo el acceso que tienen. And the second thing is I'm worried about student and family engagement. Y lo segundo es que me preocupa lo que es que los padres y los alumnos estén involucrados. So as far as access is concerned, así si hablamos de lo que es el acceso, we know that most of the students who are having access issues are actually clustered around these community with economic challenges. Nosotros sabemos que los estudiantes que están teniendo problemas de acceso es porque están juntos en este. Can you repeat the very last sentence you said, please, about being clustered? I said they're clustered around the areas where there's a lot of economic challenges. Están sitiados donde hay problemas económicos. There is a program that the district has put in place. Hay un programa que ha puesto el distrito en to provide hotspots. Para dar lo que son hotspots. But even that, I'm hearing, is actually got a long waiting list. Pero aún entiendo de que hay una gran lista de espera para eso. In certain areas, I've helped reach. In certain areas, en ciertas áreas, I have helped families reach out to service communities. Yo he ayudado a familias to service communities, you said? Oh, I'm sorry. So to service communities like the Rotary, for example. Para servir a comunidades como Rotary, por ejemplo. A long-term solution is something that is being proposed at the district right now. Lo que es una solución en plazo largo está en el distrito ahorita. Which is called Bridging the Digital Divide. Lo que se llama ahorita Bridging the Digital Divide. That project is not only a good investment for our community.
Este proyecto no solamente es una buena inversión para nuestra comunidad, it will also make sure también va a asegurar that we can effectively use technologies que efectivamente podemos usar tecnologías and provide flexibility y flexibilidad to our teachers and our students. para nuestras maestras y nuestros estudiantes. As far as go ahead. No, go ahead, I'm sorry. As far as working on the issues with the student and parent engagement, Referente a los asuntos de lo que es involucrar a los padres y los estudiantes, that is actually item number 4 ese es lo que es el asunto número 4. on the learning continuity plan. En el plan de continuación de aprendizaje. Right now, I am advocating for greater, Ahorita yo estoy abogando para I am advocating for greater activities that would create the community for our students. para actividades mayores que van a ayudar a los estudiantes en nuestra comunidad. Because the students have been reporting to me Porque los estudiantes me han dicho that one of the things that they really miss about school que una de las cosas que más extrañan de la escuela is the community and the friendships that they have. es la comunidad y las amistades que ellos tienen. My belief is if we can actually use their peers and their friends, Lo que yo creo es que si podemos usar estos alumnos y sus amistades, we can create incentives that would promote engagement. podemos crear lo que es más ayuda para que estén más involucrados. And I'm working closely. Oh, sorry. Yeah, sorry, time is over. The same question I for stopped the Jamila. bell. We'll do the bell from now on, I guess. Okay, the same question for Jamila. The COVID-19 pandemic has changed education and the way that children are taught. This is a new model for education where parents, children, and teachers have had to adjust to the new way of teaching. New standards will need to be met, and trustees will be responsible for delivering those standards. My question is, what do you identify as a challenge during the server household, and what specific measures will you implement to track educational shortfalls when students return to the So the same question, we're going to ask Ms. Jamila Smith-Folds, and perdón, lo voy a decir en español. La misma pregunta le vamos a hacer a la señora Jamila Smith-Folds. La pandemia COVID-19 ha cambiado la educación y la forma en que se enseñan a los niños. Este es un nuevo modelo de educación donde padres, niños y maestros han tenido que adaptarse a la nueva forma de enseñar. Deberán cumplirse nuevos estándares y los fideicomisarios serán responsables de cumplir esos estándares. ¿Qué identifica como un desafío para los hogares desatendidos y qué medidas específicas implementará para rastrear las deficiencias educativas cuando los estudiantes regresan a las aulas? As school board trustee, Como fideicomisaria, I will set direction. yo voy a hacer dirección. Digital divide must be addressed. Esta división digital se tiene que hablar de esto. There is a difference between equality and equity. Hay una gran diferencia en lo que es la igualdad y la equidad. Resources must be made available. Esos hechos tienen que estar disponibles. Having a tablet but not able to access it does no good. Teniendo una tableta pero no poder accesarlo es un problema. Having directions in just one language where your primary caretaker speaks another language does no good. Teniendo direcciones en un idioma que no sea de uno y tomar instrucciones de lo que es nuestro
doctor de cabecera, having school meetings at 9 o'clock in the morning where most parents are at work does no good. teniendo juntas a las 9 de la mañana en las escuelas cuando los padres de familia están trabajando, no funciona. What I will do as trustee Lo que haría yo como fideicomisaria is what I do right now. es lo que hago ahorita. I'm available. Yo estoy disponible. Parents, students, and teachers Los are calling padres, me. estudiantes y también los maestros me están llamando. I am taking the time Yo estoy tomando el tiempo to walk the students and the parents through a encaminar a los padres de familia, estudiantes, this most difficult time in our education. durante esta época más difícil en nuestra educación. Tracking Tratando de traquear, occurs when we make ourselves available. eso pasa cuando estamos disponibles. Every Monday, Cada lunes I put up on Facebook and other social media outlets yo pongo en Facebook y en otros medios sociales Jamila's teacher tips. Jamila's Teacher Tips. I will continue to model Y yo voy a seguir como modelo community investment in our schools lo que es invertir en nuestras escuelas comunitarias when we get back to campus. cuando regresemos a la escuela. I will set the direction to have Voy a tomar la dirección para tener meetings where student voice is at the center, juntas donde la voz de los estudiantes está al centro. our teachers have professional development and affinity groups, Nuestros maestros tengan días de poder mejorar profesionalmente and meetings where parents can attend y juntas donde los padres de familia pueden atender in various forms. en muchas diferentes formas. Doing all of this Haciendo todo esto and much more y mucho más will help with the digital divide that we may va a ayudar con la división digital continue to see even when we're back on campus. que puede ser que vamos a seguir viendo aunque regresemos a los salones. Keeping our parents involved, Tratando de involucrar más a nuestros padres de familia, listening to our students' questions, problems, and concerns, escuchando los problemas, preocupaciones y sugerencias de nuestros estudiantes and supporting our teachers y apoyando a nuestras maestras. will close the digital divide. Eso va a cerrar lo que es la división digital. Thank you. Linda? Okay. The greatest barrier to our school district faces is budgetary. We have just climbed out of bankruptcy to now be faced with huge cutbacks and deficiencies. With a greater need than ever, the trustees are responsible for maintaining and improving the budget. And the question is, please explain if you have experience managing complex multi-million-dollar budgets and provide specific examples of your skills. Ok, la pregunta sería, la barrera más grande que enfrenta nuestro distrito escolar es presupuestaria. Acabamos de salir de la bancarrota para enfrentarnos ahora a enormes recortes y deficiencias con una necesidad mayor que nunca. Los fideicomisarios son responsables de mantener y aprobar el presupuesto. Explique si tiene experiencia en la gestión de presupuestos complejos de varios millones de dólares y proporcione ejemplos específicos de sus habilidades. This is
Linda for, Linda. Oh, who went first last time? I did. Okay, then Jamila should go first then. Sorry. We're taking turns, right? Yes, are we going back and forth for 2 and 2? But I can go first. That's not a problem for me at all. I don't know. Is there a pattern? I thought so, but that's perfectly fine, Miss Linda. I am willing to go first. Whoever then. I'm sorry. I thought there was. Okay, let me clear the timer. Okay. Okay, so I'm going first. Okay. Okay. Yes, please, Jamila. Okay, thank you so very much. We all know that there's challenges to the budget. Nosotros sabemos que hay grandes problemas para el presupuesto. The greatest thing that I bring to the table La cosa más grande que puedo traer a la mesa is the greatest value I hold as a teacher. es el mayor valor que yo tengo como maestra, Which is I'm teachable. que es yo puedo, you're teachable, or Yes, yes. The greatest value I hold as a teacher is being teachable. lo que es mi mayor valor como maestra es que yo también puedo aprender. The school board La mesa has had individuals on it ha tenido individuos como en la Who mesa, have- digo, who have more degrees than a thermometer. que tienen más grados que un termómetro And we are still in debt. y todavía estamos en deuda. The transferable skill that I have Lo que yo tengo de experiencia y los que es transferible is that I know who to talk to, es que yo sé a quién tengo que hablar, who to learn from, de quién tengo que aprender and what our community needs y lo que necesita nuestra comunidad to make sure that we do not continue to mismanage money. para asegurarnos que no vamos a seguir mal manejando el dinero. Handling a budget Manejando lo que es un presupuesto does not need to be managed. no necesita ser manejado. The people need to be taught. La gente tiene que aprender o les tienen que enseñar. We need to bring our community to the table Tenemos que traer a la comunidad a la mesa when we talk about issues around budget. cuando hablamos de asuntos del presupuesto. This is not about numbers. Esto no se trata de números, It's about people. es de la gente. 90% of our budget 90% de nuestro presupuesto goes to people. va a la gente. The way that we worked with our community leaders in labor before En la forma que hemos trabajado con líderes de la comunidad antes, is the way we need to work with them now. es la forma que tenemos que trabajar con ellos ahora. We are going to have to make hard decisions, Tenemos que tomar decisiones muy duras and we need to do that together. y tenemos que hacerlo juntos. I am the school board trustee Yo soy la fideicomisario that brings all voices to the table que trae todas las voces a la mesa to handle all of our difficult situations, para manejar todas nuestras dificultades, and budget is just one of the very many that we have. y el presupuesto es una de las varias que tenemos. I am the school board trustee Yo soy la fideicomisario that is not just a professional in one area, que no solamente soy profesional en una sola área, but is able to handle all areas pero puede manejar todas las áreas. by keeping students at the center Y eso es en mantener a los estudiantes al centro. and my experience as a teacher, Y mi experiencia como maestra, a parent volunteer, como padre de familia voluntaria and community leader y líder de la comunidad, to make sure our students are always protected, no matter what the budget is. para asegurarnos que todos los estudiantes son protegidos sin que importe lo que es el presupuesto.
Okay, Stella, same question. The greatest barrier our school district faces is budgetary. We have just climbed out of bankruptcy to now be faced with huge cutbacks and deficiencies, with a greater need than ever. The trustees are responsible for maintaining and approving the budget. So the question is, please explain if you have experience managing complex multi-million-dollar budgets and provide specific examples of your skills. So because I'm a local, I've actually seen how we got out of the bankruptcy. Porque soy una persona que vive aquí local, yo he visto cómo salimos de la bancarrota. We had to have a very lean school district. Tuvimos que tener un distrito escolar muy delgado. And balancing the budget right now requires the same kind of discipline. Y balancear el presupuesto ahora va a requerir la misma disciplina. I have managed multi-million-dollar projects before. Yo he manejado proyectos multimillonarios anteriormente. And what it needs is a clear set of scope. Y lo que necesita es lo que es una visión muy clara. That means focusing on educational outcomes for our students. Eso quiere decir enfocarnos en lo que es los logros de nuestros estudiantes. Taking programs and services that really work. Tomando programas y servicios que en realidad trabajan. And after that's been decided at the district level, y después que se decide eso en el nivel del distrito, that the performance is measured at the school level. Que se va a ver los rendimientos en el nivel de la escuela. All of this needs to be put together into a system of checks and balances. Todo esto se tiene que poner en un sistema donde hay balances y chequeos. These are actually best practices in project management. Estos son las mejores prácticas en lo que es manejar proyectos. What we need to do is manage the scope. Lo que necesitamos hacer es manejar lo que es la vista. Efficiently communicate with all community members. Comunicarnos efectivamente con miembros de la comunidad. Manage changes because they will happen. Manejar los cambios porque los cambios van a pasar. And also be aware of potential risks that are coming our way. Y también tener en cuenta y estar prevenido por cualquier riesgo que nos podamos enfrentar. After agreements are made, después que hemos llegado a acuerdos with the school board members, con los miembros de la mesa directiva, with staff, con los miembros de lo que es la escuela, our teachers, nuestros maestros, our families, nuestras familias, and our whole community, y nuestra comunidad entera, we would have the same understanding tendríamos el mismo entendimiento of the goal that we need to achieve. De la meta que queremos lograr. That kind of information, ese tipo de información, will make sure that we meet goals. Nos va a asegurar que vamos a lograr estas metas. Those skill sets are what I bring to the table. Esa experiencia es lo que yo traigo a la mesa. I am the school board candidate. Yo soy la candidata para la mesa del distrito escolar. That can hit the ground running. Que puede salir corriendo. Because we don't have time. Porque no tenemos tiempo. Because we have big decisions to make. Porque tenemos grandes decisiones para tomar. To make sure that our students para asegurarnos que nuestros estudiantes get the quality education that they deserve. Reciban el nivel de calidad de educación que ellos se merecen. And stop the current learning loss. Y parar lo que es la pérdida de aprendizaje. Muchas gracias. Thank you very much. That is annoying. Okay, next question. Yes. Okay.
The lowest academic performing schools are in the low-income, high minority areas. Example, there are 6 Richmond schools that were listed as in program improvement by the California Department of Education since 1998, 22 years. Mhm. So the question is, how do you feel about parents choosing to send their children to a charter school instead of a district school when their resident school is academically failing for perhaps many years? La última pregunta es, las escuelas con el rendimiento académico más bajo se encuentran en las áreas de minorías altas de bajos ingresos. Por ejemplo, hay 6 escuelas de Richmond que fueron incluidas en el programa de mejoramiento por el Departamento de Educación de California desde 1998, hace 22 años. ¿Qué opina de que los padres eligen enviar a sus hijos a una escuela autónoma en lugar de una escuela del distrito cuando la escuela de su residencia está fallando académicamente durante quizás muchos años? So, as I had mentioned earlier, I was the school site council chair for Wilson School. Como dije antes, yo fui el chair council de la escuela Wilson anteriormente. And I know the dedication of the teachers, the staff, and the family in that school. Yo sé la dedicación de las personas que trabajan ahí, las maestras y las familias de allí. Having seen these families, I cannot take away their choice. Viendo estas familias, yo no les puedo quitar esa opción. I believe that as a school trustee, it is important for us to create choice for our families. Yo pienso que es nuestra, como fideicomisionario, es nuestra, I'm sorry, could you repeat that again, please? As a school board trustee, I believe it's important for us to create choice for our families. Es importante que, y yo creo que deberíamos de tener opciones para nuestras familias. As a parent and as a parent of a student with special needs, Como padre de familia y como madre de un niño con necesidades especiales, I know what it means to not have ready services for your student. yo sé lo que se siente no tener esos servicios disponibles para el estudiante. The amount of effort, the amount of discipline, and the Yes. amount Yo sé el esfuerzo y disciplina in order to just get somebody to listen to you. que se necesita para siquiera alguien lo escuche. Not giving these parents a voice will create further disenfranchisement. No dándole una voz a estas familias va a crear más rendimiento académico. So as a school board member, it is important for me Como miembro es importante para mí to follow the existing ed code and laws de seguir el código de educación y leyes, whether that be a parent who's looking into a public charter, y si es un padre de familia que está buscando una escuela pública autónoma, or whether they choose to go to their traditional public school. o si ellos eligen ir a su escuela pública. I believe that if parents actually have competitive schools in their area, Yo pienso que si los padres de familia tienen escuelas competitivas en su área, they would not want to drive 5 or 6 miles to a different place in order to get the services they deserve. no van a querer manejar 5 o 6 millas para poder obtener los servicios que necesitan. I will always support a parent who's advocating for their children. Yo siempre voy a apoyar un padre de familia que está abogando por su hijo. Thank you. Gracias.
Next question. Would you like me to go ahead and answer, or are you going to read the Linda. question? I'll go ahead and read it. I'm Okay. sorry. Okay, the lowest academic performing schools are in the low income, high minority areas. Example, there are 6 Richmond schools that were listed as in program improvement by the California Department of Education since 1998. So the question, how do you feel about parents choosing to send their children to a charter school instead of a district school when their resident school is academically failing for her perhaps many years? I am on the record as a fighter for students. Yo estoy en lo que es el record como una persona que está peleando por los estudiantes. I fight for all students and parents Yo peleo para todos los padres y los estudiantes to have quality education. para tener una educación de calidad. Transparency Transparencia should be in all schools. debe de ser en todas las escuelas. Accountability Lo que es contabilidad should be in all schools. debe de estar en todas las escuelas. As an experienced teacher, Como una maestra con experiencia, I know what works for students yo sé lo que funciona para los estudiantes and how to stop having students y cómo dejar o parar los estudiantes being displaced de estar desplazados out of education. de la educación. I will continue to fight for all students. Yo voy a seguir peleando para todos los estudiantes. As your school board trustee, Como fideicomisario, I am a proponent yo soy proponiente of the good neighbor policy. de lo que es el bienestar o la buena relación de vecinos. I know how to build Yo sé cómo crear y construir and maintain y mantener relationships relaciones with all parents con todos los padres de familia. because I know Porque yo sé, all parents todos los padres de familia want a quality education quieren una educación de calidad for their students. para sus estudiantes. As your school board trustee, Como fideicomisario, I will remain yo voy a permanecer unbossed sin jefe and unbought. y sin que me compren. My only special interest Mi interés especial único is in the interest of our children. es en el interés de nuestros hijos. That's it. Okay, now you want to go to 2 minutes for closing statements? Yes. Every We flip candidate a coin have vote to first, 2 or- minutes for closing statement. Hello, pass. Hi. Thank you. As an immigrant and a special education parent Como And a local- migrante y padre de familia de educación who grew, especial, up, who grew up in Hercules and Pinole, quien se crió en Hercules y Pinole, my commitment is in fighting for our kids and our community. my My commitment commitment. Eh, Su compromiso mi compromiso, gracias. You said my commitment is, is for our kids and our community. mi compromiso es para nuestros hijos y mi comunidad. For 10 plus years, I've been a volunteer in the district. Por más de 10 años yo he sido voluntaria en el distrito. Besides being the SSC chairs, on Aparte de multiple ser el schools SEC chair en muchas escuelas and district advisory committees, y comités de advisory, I was the theater mom, the STEM mom, the cross country mom,
Yo era la mamá de niños en teatro, en cross country. You said theater, cross country, theater, cross country, and STEM. y STEM. That's my track record, Ese es mi récord. a proof of my commitment to our kids. Comprobante de mi compromiso a nuestros hijos. I have bipartisan support Tengo apoyo bipartisan and endorsements from Pinole and Hercules City Council members. y apoyo de miembros del Consejo de Hercules. And what was the other town? I'm sorry. And Pinole. Y Pinole. I have the endorsement of Pinole Mayor Swearingen Tengo el apoyo de el mayor Swearingen and the Hercules Mayor Roland Esquivius. y el alcalde de Hercules, I'm sorry. Roland Esquivius. Roland Esquives. I have the endorsement of School Board President Stephanie Hernandez Jarvis Tengo el apoyo de la presidenta Stephanie Jarvis and School Member Tom Panis. y miembro del escolar Tom Panis. I have also the endorsement También tengo el apoyo and guidance from Tom Turluxon, y la guía de Tom Turluxon, our former Superintendent of Public Instruction el superintendente anterior de instrucción pública and State Senator. y senador de California. This board trustee position is a nonpartisan position. Esta posición es no participan. The focus is our children. El enfoque es nuestros hijos. I have worked very hard to gain bipartisan support. He trabajado muy duro para obtener ese apoyo. And as board trustee, there is no room for politics because the kids would need to always be our focus. Y no hay lugar para políticos, para la política, porque nuestro enfoque es siempre los niños. A friend of mine put it this way: Una amiga me dijo así: do kids belong to a political party? ¿Los niños pertenecen a un grupo político? They do not. Y no lo son. We must focus on our kids first, Tenemos que enfocarnos en nuestros hijos primero, not politics. no políticos. Please vote for me on November 3rd. Por favor, voten por mí el 3 de noviembre. Thank you. Gracias. Thank you, Ms. Ms. Camila Smith, can you please refresh your statement, please? Okay, I'm going to give her 4 minutes because she went over by 2 minutes on my timer. So we'll just do 4 minutes on closing. Apparently 2 minutes isn't long enough with the translation. Oh. It's pretty quick. Thank So you, Linda. is that okay with everyone? Yeah. Thank you, Linda. My name is Jamila Smith Folds. Mi nombre es Jamila Smith Folds. I am a server. Yo soy su servidora. It is who I am, Es quien soy and it's what I do. y es lo que yo hago. I have been involved in education for over 15 years He sido involucrada en la educación por más de 15 años and have 6 years of experience teaching in WCCUSD. y tengo 6 años de experiencia como maestra en WCC, including last year at Hercules High School. incluyendo el año pasado en Hercules High School. I know our communities Yo sé nuestras comunidades and our schools. y nuestras escuelas. I will take your voice to the board. Yo voy a tomar su voz a la mesa. Again, I hold the #1 quality every teacher should have. Y otra vez, yo tengo la calidad más importante de cualquier otra que la maestra tiene que tener. I'm teachable. Yo puedo aprender. I'm humbly asking Y con mucha humildad le estoy pidiendo for voters to vote in change. para que los votantes voten y cambien.
This is a movement, not a moment. Este es un movimiento, no un momento. I bring with me authentic classroom experience. Yo traigo conmigo experiencia auténtica del salón. Parent navigational skills. Tengo, puedo navegar a los padres de familia. And community-centered mindset. Y tengo el pensamiento de enfocarme en la comunidad como mi centro. When you get me, you get good trouble. Cuando me reciban a mí, reciben lo que es good trouble. That's a Buenos hard one. problemas. Una creadora de problemas. Entrenadora de problemas, gracias. I am passionate about you and your children. Yo soy muy apasionada de usted y de sus hijos. As your school board trustee, Como su fideicomisario, I bring with me yo traigo conmigo, you every time I go to the board. lo traigo conmigo cada vez que voy a la mesa. I am the teacher's choice. Yo soy la que escogen los maestros. Thank you, United Teachers of Richmond. Gracias, United Teachers of Richmond. I am the choice of the working man and the working woman. Yo soy la que escogieron los hombres que trabajan y las mujeres que trabajan. Thank you to all the many labor unions that have supported me. Gracias por todo el apoyo de los sindicatos que me han ayudado. I am the voice of community leaders. Yo soy la voz de los líderes de la comunidad. Thank you to Pinole City Council members, Gracias a los miembros del Pinole City Council, Hercules City Council member, miembros también de Hercules City Council, Mayor Tom Butt. el alcalde Tom Butt, Also, thank you to Federal Glover, y gracias a Federal Glover, Sarah Butler. Sarah Butler. I also want to give a big thank you to all the parents, students, and teachers Y también les quiero dar una gran gracias a todos los padres de familia, maestros y estudiantes who have supported this campaign quienes me han apoyado en esta campaña by allowing me to take their voice to the board. en dejarme y permitir llevar la voz de ellos a la mesa. Thank you. Gracias. Thank you very much. Petronila, can you please do the closing remarks for the To make sure is everybody are okay, or want to drink a water, or we have to breathe to the Mrs. Irene translator, you are okay? Yes, thank you. Just want to make sure. I know being translated is so hard, and I really Yeah. appreciate it. Thank you. Thank you. Okay. Let me know when we are ready. We're ready. Okay. Mrs. Jamila y Mrs. Estela de Paz, en nombre del Consejo de Padres de West Contra Costa, In the name of the West Contra Costa Parents Council, queremos darle una vez más nuestro agradecimiento por su disposición, we would like to thank you for being available escuchar las voces de los padres. and for hearing the parents' voices. Ese es un mejor interés de la educación, que el Consejo de Padres brinde su información y perspectivas al público. ¿Me lo puede decir otra vez, Ada? Sí. Oh, perdón. Lista. Ok. Bueno, lo voy a repetir. Es el mejor interés de la educación que el Consejo de Padres brinde su información y perspectiva al público para apoyar elecciones del área del distrito. It's important that the Parents Council have you Perdón, Petronila, ¿me lo puede decir otra vez? Si quieres, se lo mando por texto. El statement está en inglés. Oh, ok, sí, por favor. Por favor, revíselo pronto, ya se lo envié. Disculpen. Somos papás también. Thank you. Ok, gracias.
Si quiere mejor lo hago la primera estrofa en español y usted lo repite en inglés, ¿está bien? Oh, sí, perfecto, gracias. Okay, perfecto, gracias. Ok. Okay. Señores Jamila y señora Estela de Paz, en nombre del Consejo de Padres del West Contra Costa Parent Council, queremos agradecerle una vez más por su participación y disposición para escuchar las voces de los padres. Es el mejor interés de la educación que el Consejo de Padres brinde su información y perspectivas al público para apoyar elecciones de área de distrito más juntas que apoyen en las minorías de color en nuestro distrito escolar. It is in the best interest of education that the Parents Council brings your information and perspectives to the public to support a more fair district area elections that support minorities of color in our local school district. Good luck with your campaign. Queremos facilitarlas por dedicar sus esfuerzos y mejorar nuestro distrito escolar al postularse para un cargo público. Entendemos que es un gran compromiso independiente de quién gane las elecciones. Esperamos que este proceso la haya resultado gratificante. También esperamos que busques oportunidades para trabajar con el Consejo de Padres en el futuro y trabajando mutuamente para mejorar la educación de nuestros niños en nuestras escuelas. Buena suerte para todas. We want to congratulate all of you on your dedicating your efforts to improving our school district by running for public office. We understand it is a huge commitment. Regardless of who wins the election, we hope you have found this process rewarding. We also hope that you will seek out opportunities to work with the Parents Council in the future, mutually working towards improving the education of our children and in our schools. Sincerely. Thank you so much for being here. We Muchas really gracias, señora. appreciate your Thank you time. very much. And thank you for all of your participation. We invite another candidate, but he don't show up, but well, we respect that. And that is the opportunity as a parent, hear our voice and make everybody, we are in the same page. And thank you so much. I don't know if someone of my team want to say something before we close. We have only 10 minutes. No, that's okay. I was gonna Linda.